en el área educativa. Ya está, ok. Esto del síndrome de burnout es un término que fue en 1974, este señor Herbert Freudenberger, el que acuñó el término burnout para describir lo que le pasa a algunos profesionistas, relacionándolo con lo que queda después de un incendio. Es decir, después de un incendio, todo queda hecho cenizas, destrozado, destruido, y eso es lo que pasa con el burnout en las personas debido a su trabajo. Es un desgaste, un cansancio extremo y justamente, les digo, se relaciona, yo por eso sigo utilizando el término original que es burnout. Actualmente también se llama desgaste ocupacional o de otras maneras, pero burnout lo define tal cual como lo que queda después de un incendio. Les digo, solo cenizas, restos, está uno devastado, destruido, agotado, quemado por el trabajo, justamente estar quemado por el trabajo. Y fue sobre todo en los años 80 donde se empezó a investigar mucho más. Una psicóloga llamada Cristina Maslach fue la que desarrolló mucho el concepto y lo investigó, desarrolló un instrumento, un cuestionario para evaluarlo, síntomas, etcétera. Entonces, una de las principales investigadoras. Y hasta el año 2000, la OMS lo catalogó como algo a lo que se le debe dar realmente importancia. Entonces, si se fijan, ha sido como lento el proceso, pero desde hace mucho empezó a describirse. Yo comencé a estudiarlo y investigarlo en 1996 y en México había poquitito. Fui de las pioneras en México en investigarlo porque había pues una tesina, una investigación y una cosa más, o sea, poquitito. Y ahorita encuentran de burnout mucho y en todos lados. Pero es algo que, les digo, lleva ya muchos años que surgió, pero se le ha dado como más importancia a partir del año 2000 hacia acá. Algo importante es que el burnout es diferente al estrés. No es lo mismo, digamos, el, el burnout se da cuando hay un estrés crónico y que no se encuentra probablemente alguna forma de manejarlo, alguna salida para ese desgaste para ese cansancio. El estrés puede tener consecuencias positivas como de empuje, estoy estresado y entonces resuelvo, busco, soluciono, y el burnout en cambio tiene puras consecuencias negativas. El burnout llega a ser un trastorno, el estrés no, es algo más cotidiano y que puede surgir en la vida diaria, pero es un momento y termina, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas diferencias, pero quiero que sepan que no es lo mismo burnout que estrés. Y bueno, como vamos a hablar justamente de burnout en el área de la salud, pues las personas que se dedican, perdón, en el área educativa, perdón, las personas que se dedican al ámbito educativo se encuentran en un constante riesgo de desarrollar el síndrome de burnout. ¿Por qué? Pues debido a que su labor es de brindar ayuda, enseñanza, guía y orientación y también por el tipo de relación profesional y personal que se da con el alumnado, la cual también implica situaciones emocionales y conductuales, no solo de aprendizaje. Los docentes, por supuesto que aparte de situaciones de aprendizaje, de enseñanza, que es lo fundamental a lo que se dedican, se enfrentan también a situaciones que son a lo mejor algunos problemas de conducta o ciertas situaciones emocionales de los alumnos que se involucran en su trabajo y eso es lo que genera mayor riesgo para desarrollar el burnout. Además de que su labor es común que se lleve a cabo en un ambiente que es demandante, que en ocasiones es estresante y que puede involucrar situaciones difíciles o situaciones que pueden llegar a ser problemáticas. Entonces, por eso es que todas las profesiones eh, educativas se encuentran en ese riesgo de desarrollar el burnout. Y considero que en la escuela la primera que tiene que ser feliz es la maestra o el maestro. ¿Por qué?
porque la satisfacción laboral es fundamental en los docentes, debido a que impacta en la calidad del proceso educativo. Si la maestra o el maestro se siente a gusto en su trabajo, está feliz, por supuesto que lo va a llevar a cabo de forma eh, óptima, con mejor calidad, con mayor motivación, su desempeño va a ser mejor. Entonces, por eso digo, primero en la escuela, universidad, en donde se dedique uno a la docencia, quien tiene que estar feliz son los maestros. Y por lo tanto, los alumnos también van a estar felices y van a estar a gusto. Impacta alrededor, como vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, en sí, ¿qué es el síndrome de burnout? Pues es un proceso que agota o cansa los recursos físicos y emocionales, afectando a las personas que son responsables de los alumnos, creando un autoconcepto negativo en la persona, pérdida de interés en el alumnado y actitudes negativas hacia el trabajo, hacia lo que se está realizando. Esta parte es muy importante porque lo que es único del burnout es que surge de la interacción entre alguien que presta ayuda y el ayudado, alguien que requiere esa ayuda o esa atención o ese servicio, donde hay una atención intensa y continua hacia personas en situación de necesidad, de alguna necesidad, y donde existe una carga afectiva. Entonces, las profesiones asistenciales son las más susceptibles o vulnerables de desarrollar burnout. Todo lo que son médicos, enfermeras, psicólogos, maestros, maestras, trabajadoras sociales, terapeutas físicos, de lenguaje, ocupacionales, abogados, sobre todo los que litigan, por ejemplo. Eh, entonces, no es lo mismo el desgaste de alguien, por ejemplo, que sea el cajero de un supermercado o de un banco o un arquitecto. Por supuesto que puede haber mucho estrés y por supuesto que hay un desgaste. Y puede ser que haya cierta fricción o problema con algún cliente, eh, y eso desgasta también. Pero lo que es distinto es justamente cuando hay esa carga afectiva. O sea, no es lo mismo la relación arquitecto-cliente o como les decía, el cajero del súper y el cliente, aunque haya un problema fuerte, aunque haya una fricción fuerte, de todas formas no es lo mismo que la relación médico-paciente, psicólogo-paciente, maestro-alumno, tanatólogo-paciente. Entonces, a eso me refiero con profesiones asistenciales, son más susceptibles o más vulnerables, porque se entra en juego esa carga afectiva en esa relación, esa carga afectiva que es distinta en otras profesiones. Entonces, el burnout es un estado de agotamiento físico, mental y emocional. Pueden ver en otro color emocional porque es lo principal. Digamos, hay desgaste en estas tres áreas, pero lo principal es el desgaste emocional en el burnout. Y que dicho agotamiento se genera porque la persona se ve implicada en situaciones que son emocionalmente demandantes. Por eso les decía, como lo que sucede en la relación alumno-maestro, ¿no? Si hay circunstancias o de repente ciertos problemas en los que se juegan situaciones emocionales también, que por supuesto pueden generar cierto desgaste y agotamiento. El burnout es un proceso, por lo tanto es algo progresivo y dinámico. No es algo fijo ni que se den cierto orden de áreas que vamos a ver ahorita, sino que puede ir y venir, por eso es que es algo dinámico. Y el burnout se compone de tres áreas o tres factores: agotamiento emocional, despersonalización y ejecución o realización personal. Se le puede llamar de las dos maneras, ejecución personal o realización personal. El área que se llama agotamiento emocional comienza cuando la persona tiene una sobrecarga de trabajo, que es muy común en los docentes, porque el trabajo no solo en la institución, en la escuela, en la universidad, implica también mucho trabajo fuera de, mucho trabajo que se realiza en casa, de preparar
clases, de calificar trabajos, exámenes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese agotamiento emocional empieza cuando hay una sobrecarga de trabajo, la persona se involucra demasiado emocionalmente con las demandas o necesidades de las otras personas, de los alumnos, por ejemplo, sintiéndose desgastado física y emocionalmente. Es esa sensación de estar sin energía. La persona siente que ya no puede dar más de sí misma. Es así como despierta otro día y es, tengo que ir a trabajar, ¿no? Y ahora que estamos, por ejemplo, a final de ciclo escolar, pues más, la carga seguramente es más, ¿no? Y para evitar este agotamiento y este agotamiento emocional, es frecuente que la persona comience a reducir su contacto con la gente a lo mínimo indispensable, digamos, distanciándose y evitando involucrarse más emocionalmente con las personas a quienes presta ayuda o a quienes atiende. Es decir, o sea, justamente como esa relación humana entre docente-alumno es lo que me está generando ese agotamiento y ese agotamiento emocional, entonces la persona empieza a tomar cierta distancia, como a alejarse, digamos, a reducir ese contacto con la gente, como les decía, lo mínimo indispensable, para no agotarme más, porque justamente ese vínculo, esa carga afectiva que hay en la relación con mis alumnos me está agotando, entonces empiezo a distanciarme como una forma de protegerme, es un mecanismo de defensa natural. Y es cuando entra en juego esta área que se llama despersonalización. La despersonalización es cuando la persona empieza a dar una respuesta insensible, inhumana, distante, pueden ignorar las necesidades de los alumnos, disminuye la calidad en el trabajo que se está realizando, brinda una ayuda o un servicio que es insuficiente, su trato se puede volver frío o incluso cínico. Para que quede un poco más claro de qué es la despersonalización, les voy a dar un ejemplo que es del área de la salud, pero creo que así queda mucho más claro. Es como cuando la gente se queja de los servicios de salud, como de, es que el doctor es muy frío, es muy duro en cómo dice las cosas, no tiene tacto, ¿no? Como de ese cinismo o esa frialdad al dar ciertas noticias, al dar ciertos diagnósticos, es como ese, pues el de la cama 40, ¿no? O el del CA de páncreas, no es Rosita Jiménez, ¿no? Como más humanizado, como una persona, o José López. Entonces, eso es la despersonalización, esa como respuesta que se empieza a dar un poco insensible, inhumana y distante. Y eso puede pasar igual, obviamente, con los alumnos, aunque el ejemplo se los puse en el área de la salud para que quedara más claro, porque creo que es un buen ejemplo muy, muy claro, pues. Y esta despersonalización, por supuesto que protege a la persona. eh, Protege a la persona, como les decía, es un mecanismo de defensa también natural, ese distanciamiento, pero el problema es que daña la calidad humana y daña el trabajo que se está haciendo. Y lo que puede suceder es que debido a estos sentimientos de despersonalización, de agotamiento, debido a estos comportamientos y actitudes, la persona puede sentir angustia o culpa, por ejemplo, entre otras. Y la tercera área o factor se llama ejecución o realización personal. Ejecución personal o realización personal. ¿Qué pasa cuando hay burnout? Que esta realización personal se encuentra disminuida o baja. ¿Y qué es? Es cuando la persona duda de su capacidad y habilidad para ayudar a sus alumnos, para relacionarse con ellos, eh, siente a lo mejor que no está haciendo su trabajo de la mejor manera, que a lo mejor en realidad no está ayudando como debería, y el individuo puede presentar sentimientos de frustración, de fracaso, baja autoestima, sentir también que lo que estoy haciendo no es valorado, no es reconocido por los demás, dudar de sus propias habilidades para el trabajo que desempeña. Y bueno,
Presentar síndrome de burnout implica tener un agotamiento emocional alto, una despersonalización alta y baja ejecución personal o realización personal. Puede uno tener burnout solo en una de estas tres áreas. Digamos, burnout completo le llamo yo, es como les acabo de decir, estas dos primeras áreas altas y la última baja. Pero puede ser que uno tenga burnout solo en cuanto a agotamiento emocional, no las tres áreas. Es decir, la persona puede sentirse desgastada emocionalmente, que ya no puede dar más de sí misma, sin energía, eh, mucho cansancio, etcétera. Sin embargo, no despersonaliza, no tiene ese trato frío o distante todavía y no siente que no está haciendo bien su trabajo. O sea, siente que sí hace bien su trabajo, que sí ayuda a los alumnos. Entonces, bueno, puede haber burnout, les digo, en las tres áreas tal cual, que sería como burnout completo, o en alguna de las tres. Y el burnout no es tengo o no tengo. Existen niveles. Existe un nivel bajo, medio o alto. Obviamente, mientras más alto sea el nivel de burnout, pues es peor porque genera mayores consecuencias. Y bueno, el burnout tiene varios síntomas, físicos, psicológicos y conductuales. Algunos cuantos porque obviamente que la conferencia no da para algo mucho más largo, pero síntomas físicos puede ser dolores de cabeza, cansancio, obviamente, un gran cansancio, desgaste, problemas gastrointestinales como gastritis, colitis, contracturas y entonces anda uno, uy, así todo, con dolor de cuello, dolor de espalda. Síntomas psicológicos, pues, por ejemplo, agotamiento emocional, falta de motivación, eh, sentir que no están reconociendo mis logros, sentir que no valoran mi esfuerzo, puede haber incluso cierta depresión, puede haber ansiedad, eh, algo común, por ejemplo, es irritabilidad, entonces la persona está más irritable, entonces cualquier cosa que me dicen, luego, ya estoy ahí gruñendo, ¿no? Y enojándome, y la otra persona, pues, ¿qué pasó si no era tan grave lo que dije, ¿no? O solo estaba preguntando algo, pero uno está más susceptible y más irritable. Entonces, más fácilmente me pueden molestar ciertas cosas o tomarlas yo mal. Y puede haber también baja autoestima, sentimientos de fracaso, etcétera, muchos más. Síntomas conductuales, por ejemplo, la persona puede empezar a aumentar su consumo de comida, de nicotina, de café, de alcohol. Puede ser que la persona empiece a llegar más tarde al trabajo, eh, no ser tan productiva, tener ausencias más frecuentes cada vez en el trabajo y faltar, etcétera. Dentro de las causas existen tres principales causas. Una, como ya vimos, bueno, las profesiones asistenciales por el tipo de relación, de trabajo, que existe una carga afectiva en ese trabajo, pues les digo, de por sí ya está uno en riesgo. Es uno de los factores que nos pone en riesgo. Y existen causas personales, por ejemplo, ciertos rasgos de personalidad o eh, las personas que se ponen metas muy elevadas, poco realistas, metas muy generales, muy grandes, en vez de paso a pasito. Entonces, bueno, claro que la frustración puede ser o llegar más fácilmente, ¿no? O ciertos rasgos de personalidad como la gente que es muy autoexigente, perfeccionista, obsesivo, personas que tienen baja autoestima, entre otras. Causas institucionales que tienen que ver justamente con el lugar donde uno trabaja, escuela, universidad, la institución donde labora. Por ejemplo, una sobrecarga de trabajo, ya sea en la cantidad de alumnos de los cuales está uno encargado o
en la cantidad de horas o la cantidad de trabajo extra administrativo que se tiene que hacer aparte de la docencia. Entonces, bueno, esa sobrecarga de trabajo es una de las causas. Sueldos bajos, una mala remuneración económica, el que los directivos o la institución no reconozca los logros, no reconozca el esfuerzo y no haya como cierta retroalimentación positiva hacia las personas en cuanto a lo que están realizando, ese reconocimiento, etcétera. Y características que se relacionan con los alumnos. También existen alumnos que son más complicados o difíciles. Alumnos, por ejemplo, problemáticos, ya sea por ciertas conductas que por supuesto influyen también en el grupo y que hacen más difícil el trabajo. Entonces, esos alumnos que de cierta manera son conflictivos o que son prepotentes o que no siguen las indicaciones, eh, que son rebeldes, que tienen a lo mejor ciertos problemas personales, emocionales, problemas en casa y que afectan al estado de ánimo del alumno, al desempeño escolar del alumno también. Entonces, hay ciertas características de los alumnos que también pueden ser causantes del burnout. El burnout es algo multifactorial, como podrán irse dando cuenta. Y los costos de tener burnout pues son muy altos, muy elevados. Hay consecuencias en muchas áreas de nuestra vida. En el ámbito personal, por ejemplo, con los síntomas que hace poquito les comenté, esos síntomas físicos, psicológicos, conductuales, y puede llegar a niveles graves de salud, tanto mental como emocional y salud física también. Les digo, a mayor nivel de burnout, pues obviamente que las consecuencias son mayores también y más graves. Puede haber consecuencias en lo familiar porque el burnout no es algo que, ok, salgo de la escuela y ahí se queda, cuelgo el saco, ¿no? O el abrigo y ahí se queda. El burnout es como ese personaje de Snoopy que trae la nubecita constante atrás de él, esa nubecita negra, atrás de él, así. O sea, es algo que está con la persona todo el tiempo, todo el día, todos los días. No es algo que desaparezca. Entonces también puede afectar en lo familiar, porque claro, si uno anda tan agotado, si uno está irritable o ansiedad, tristeza, etcétera, también lo proyecta en la casa y también con los familiares puede ser menos tolerante, más irritable o está tan cansado que no quiere hacer nada ya con la familia, o sea, lo que quiero es echarme y ya, ¿no? Entonces, y afecta también a la familia, puede afectar también en lo social porque precisamente es tanto ese agotamiento emocional que, como les decía, la persona empieza a distanciarse, a alejarse, que también puede ser que ya no quiera hacer ninguna actividad social y ya no quiere salir ni con la familia, ni con los amigos, ni ir a tal lugar. Ándale, vamos, o va a haber esta reunión. Ay, no, yo lo que quiero es quedarme en mi casa, ¿no? Y empieza también a alejarse de esa parte social, siendo que justamente el soporte social, esas redes de apoyo, con amigos, con otras personas, es algo que ayuda mucho a disminuir el burnout. Pero la persona por alejarse puede ser que también afecte en esas relaciones sociales. Por supuesto que afecta a los alumnos, porque les digo, el desempeño ya no es el mismo, la motivación ya no es la misma, la calidad en nuestro trabajo también disminuye, y puede haber ciertas actitudes, ciertos comportamientos de ese hartazgo y de ese cansancio del docente que por supuesto se refleje en los alumnos o que impacte en los alumnos. Y puede afectar también a la institución, porque finalmente pues es una cadena, ¿no? Y a la institución es también como cierta imagen, o sea, si sus maestros, como les decía al inicio, no están a gusto, no están felices, no se sienten cómodos y bien en su trabajo, pues claro que eso se refleja también en la institución y se percibe, ¿no?
Entonces, bueno, como verán, existen muchas consecuencias. Y ahora, algo que me gustaría es que tomen eh, un minutito para pensar. Tú cuidas y atiendes a otras personas, cuidas y atiendes a tus alumnos, pero ¿te interesas en cuidarte a ti misma o a ti mismo? Reflexiónalo tantito. ¿Qué tanto? Sí cuidas a los demás, por supuesto, pero ¿y tú? ¿Te cuidas? ¿No tanto? ¿Casi nada? Y que pienses también tantito, unos segundos, ¿cómo manejas ese desgaste? Ese desgaste que existe natural por tu trabajo, que es lógico, que es totalmente natural. Ese cansancio, ese agotamiento, ese desgaste profesional, ¿cómo lo manejas? ¿Qué haces? ¿Y te ayuda? ¿No te ayuda? Si alguien quiere comentar en el chat, puede hacerlo. Es algo personal que les pido que reflexionen, pero si alguien quiere compartirnos, lo puede hacer. Si no, no. Bueno, les pedía que reflexionen esto porque el autocuidado es sumamente importante. Les digo, y más en profesiones como las nuestras, como las de ustedes. La buena noticia, después de ver todo esto del burnout, y como les decía, que finalmente solo tiene consecuencias negativas, no como el estrés, que el estrés puede tener positivas y negativas. La buena noticia es que existen diversas estrategias, bastantes estrategias o técnicas para poder prevenirlo y manejarlo. Esas estrategias o técnicas sirven para ambos, es decir, ya sea para prevenir el burnout o si ya siento que estoy quemada o quemado y tengo burnout y tengo esa quemazón, digo yo, poder manejarlo. Entonces sirve para ambos como prevención o como manejo. Y existen diferentes técnicas personales o individuales. Hay otras que son sociales, otras que son institucionales y otras que tienen que ver con los alumnos. Eh, digamos, las principales, en cierto sentido, para ustedes, son las individuales o personales, porque es lo que uno mismo sí puede hacer para estar mejor. Sí puede hacer por su propio bienestar y para su autocuidado. Dependen de uno mismo, dependen de mí, de ti. En cambio, las institucionales, pues desgraciadamente no dependen de ti, dependen justamente de la institución, de los directivos, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, les comento que existen estos cuatro tipos de estrategias que ayudan a manejar el burnout. Y les voy a comentar ahorita brevemente de algunas principales. Les digo brevemente porque pues no es un taller de 5 horas que abordemos mucho, pero algo súper importante son las actividades recreativas. Si yo te pregunto, ¿qué haces cuando no estás trabajando? ¿Tienes muchas o pocas respuestas? Piensa. Porque justamente todo lo que son pasatiempos y actividades placenteras son de las principales estrategias para manejar el burnout. El tener precisamente actividades recreativas es algo que ayuda mucho a manejar el burnout, a disminuirlo. Entonces, si
todo tu día, todas tus semanas es trabajo, 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 revisar trabajos, revisar exámenes, preparar clases, ir a la escuela o a la universidad y luego en la casa también hacer trabajo en la casa doméstico, etcétera, o familiar con los hijos, o etcétera, pues claro que el desgaste es mucho mayor. Entonces, por eso te preguntaba, ¿tienes muchas respuestas o pocas de qué haces cuando no estás trabajando? El poder tener también actividades recreativas es una de las cosas que más ayuda. Y existen también varias técnicas para disminuir el estrés, técnicas de relajación, existen diversas, lo que es mindfulness también, por ejemplo, pueden buscar, de hecho, fácilmente ahora con la tecnología en Internet y hay muchas técnicas de relajación. El ejercicio, hacer ejercicio, cualquier ejercicio, es algo que ayuda también bastante al burnout y al estrés. Y lo que es la risa y el sentido del humor. Las personas que tienen sentido del humor y que incluso pueden reírse en situaciones difíciles, es algo que también ayuda bastante al burnout. Otra estrategia importante es reconocer las propias necesidades, que reconozcas tus propias necesidades. Es decir, tiene que ver con la habilidad para conocerte a ti misma o a ti mismo, reconocer tus sentimientos, tus fortalezas, tus limitaciones, tus debilidades, con qué de plano no puedo, cuáles sí son mis habilidades y capacidades o talentos, mis mayores fortalezas, etcétera, para poder detectar tus propias necesidades físicas, emocionales, mentales y psicológicas. Y entonces te pregunto, ¿en qué lugar te ubicas tú? Si yo le pregunto a las personas, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? Lo más común es que si tienen hijos pongan primero a los hijos, a la pareja, el trabajo, la casa, el dinero, mis papás, etcétera. Y uno mismo, pues está ahí por el lugar 9 o 10 de prioridad, ¿no? O 5 si me va bien. Y también quizás porque de alguna manera culturalmente nos han enseñado que puede ser egoísta, ¿no? Ponerse uno primero. Pero en realidad no es egoísta, porque si tú estás mal, si tú estás desgastado, agotado, agotada, irritable,